Bienvenidos a Random Stage, temporada 2. En el capítulo anterior tratamos el inicio de la saga de Indiana Jones. Yo quería que fuese una trilogía, maldita sea, pero es una saga. Y en este capítulo continuaremos con la misma. En este caso con el Templo de la Perdición. Les habla Pablo y con Mariano en los estudios, quien les explicará sobre esta película. Así me da tiempo de fumar, así que adelante. Como siempre, darles la bienvenida. Y sí, el Templo de la Perdición con Indiana Jones, lo mencioné en el capítulo anterior, que tenía unos datos interesantes. Esta película en sí generó bastante controversia y polémica, que fue la que generó que Lucas y Spielberg se pelearan con los que llevan el control de edad, por decir de algún modo, que no me sale la palabra. Rating. Ahí está. Por el tema de que trabajo forzado a menores, drogaban a los menores, entre otras tantas cosas más. Asesinaban a los menores. Asesinaban a los menores, castigaban a los menores, sacaban corazones de pechos de personas. Eso está genial, amo esa parte. Sí, Cali. Tú traicionaste a Shiva. Pero me adelanté. Ok, continúa. La verdad que esta película está muy interesante en el concepto de que podemos ver a Indiana Jones como lo vimos en el comienzo de Los Cazadores del Arca, en plena selva, buscando reliquias, entre otras Y tantas cosas. malaria. Sí, 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 sí. Acá contamos obviamente, con una de las actrices que protagoniza como uno de los amoríos de Indiana Jones, que hace tipo un papel de James Bond, porque en la uno lo vemos con una persona, en la 2 lo vemos con otra y tal, y en la tercera vuelve con la primera, pero estamos hablando de Kate Capshaw, o Capshaw, ¿no? Que la verdad no me agrada la actriz, no significa que sea mala, simplemente no es de mi agrado. Y esta película tiene, como quien dice, mucha aventura. Sí, en Exacto. contraste con la original, que era más centrada en que había una amenaza, los nazis, por ejemplo. Sí, sí, Aquí sí. eso no existe, es más, es como acompañar al Doctor Jones en sus aventuras, que después se va todo al carajo, pero lo acompañas en sus aventuras. Eso en parte está bien, porque te muestra más, con más constancia, por así decirlo, el segundo trabajo que él tenía, aparte de enseñar en la universidad. Claro, acá nos muestra, como quien dice, en sus inicios. Por ejemplo, Los Cazadores del Arca Perdida, que se basaba en el año 36. En esta inicia en el 35. ¿Ah? Entonces, es como que sucediera antes, como lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Acá entra también lo que es que siempre está buscando algo en específico. En el anterior, el arca de la alianza, el arca de la perdición, ¿no? Y sus poderes. Acá él anda tras unas runas, unas piedras, el cual juntas, como quien dice, pueden traer a Shiva de nuevo a la vida, como que, si mal no recuerdo. Sí, son una suerte de canalizador de esa deidad en sí. Obviamente el Dr. Jones no cree un carajo que esto sea cierto porque él ha recuperado una cantidad inimaginable de artefactos arqueológicos y nunca ha ocurrido nada sobrenatural en sus exploraciones. Por ende, esto no lo ve como un trabajo porque
creo que nadie lo contrata para él mismo, sino que lo ve como una suerte de obligación hacerlo. No moral, sino porque realmente está obligado. Claro, esta película también la llevó un poco más allá, digo, porque viste que involucraba a... No me acuerdo cómo era que se llamaba el, el, el niño que interpretaba, vamos a decir, el actor que interpretaba al niño, que también te lo muestran en como un posible futuro, ¿no? A ser como Indiana. Sí, es cierto, pero eso yo lo veo más como que trabajó tanto con Indiana que heredó muchas cosas Claro, y de él. estaba muy prolijo porque como es, como que lo veía de ejemplo, como muchos jóvenes y adolescentes lo vieron de ejemplo para tomar la medida de seguir el estudio de la arqueología. Sí, puede ser. Y lo importante en este sentido es que el niño sí que aporta y contribuye no solo a la trama, sino que a salvarle la vida al Doctor Jones, siendo que la actriz, bueno, la actriz no, el personaje femenino, la rubia de la película, lo único que aporta son gritos. Sí, en realidad no me llamó mucho la atención. Acá tenemos varios, hay varios actores, ¿ah? Porque eso es lo que tiene, vamos a decir, los personajes en sí, cuenta con varios personajes, cada uno aporta lo suyo. ¿Ah? Eh, Como que la actriz en esta es como que es la que lleva siempre, la ponen como que siempre termina ayudando, de algún modo termina resolviendo y ayudando. ¿Ah? Pero siempre tiene, lo que está bueno de esto, que siempre tiene un argumento más sólido que películas actuales. Los personajes también realizados, a no ser esta actriz en particular, que no me gusta en sí, sino que, no sé, ¿será que nos encariñamos más con Marion en el arca, ¿cómo es? En los cazadores del arca. Pero, Perdón que te corte, pero el problema de la rubia, no me acuerdo el nombre del personaje, discúlpenme por eso. El problema es que vos venías de ver a Marion, que era básicamente una guerrera. Esa flaca se bajaba 5 botellas de vodka y seguía caminando. Esa flaca se enfrentaba a los nazis sola y salía caminando, ¿entendés? Y de repente te ponen a una rubia que vive gritando, se asusta de todo le y fastidiaba es un todo. fastidio. O sea, claro, el problema para mí no es la actriz en sí, sino la El dirección que personaje. le dieron al personaje. Exacto, el Exacto. personaje está únicamente ahí de relleno, porque vos Obviamente. removés la rubia y no pasa nada. En cambio, vos removés a Mario de la primera película y no hay historia, porque ella es parte del plot. Claro, pero ¿cómo será la cosa que podemos recordar el nombre de cómo es del personaje y de esta no? El argumento en esta película está bastante bien, ¿no? Porque está interesante, nos lleva a un mundo de aventura, como quien dice. Los Sí, personajes obviamente refuerzan el carácter, la personalidad de Indiana Jones, que está, de Harrison Ford. Los planos, no se puede hablar de los planos en esta película porque es demencial. No, sí. junto con la iluminación no hay los efectos visuales, los efectos especiales de cada una de las tomas. Sí, Digo, sí, porque sí. tenemos, ¿te acordás cuando encuentra el pasadizo en la estructura que está como es, en la estufa? Creo que era Sí, una sí, sí, estufa. sí, sí. No, el viento, cómo se corre, cómo es las llamas de la antorcha, las telarañas, etcétera. Es genial, es genial. Y estamos hablando de una película del año 84, ¿no? Bueno, la música ni que hablar. Mantenemos el himno de Indiana Jones, que lo marcó porque en
en cada escena que él toma la postura de hacer algo heroico, está detrás el tema como reafirmándolo. Entonces es una cosa que marcó. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendes. Te entiendo, perdón. Sin embargo, yo le añado un plus. Si te acordás en Los Cazadores del Arca Perdida, cuando los dos agentes del gobierno entrevistan al doctor Jones y este les abre una Biblia para que vean cómo era el arca a la cual él se refería. Cuando la cámara enfoca el arca y suena la música, que es la música del arca, Sí, eso es distintivo. Y en el caso del Templo de la Perdición, el templo tiene su soundtrack también, exclusivo. sí, Entonces, sí. vos escuchas, y en la tercera película pasa lo mismo, hay un soundtrack exclusivo diseñado específicamente para representar lo que es el objeto que están buscando en esa película. Así como es la parte sonora de los rituales que hacen en el templo. Oh, Tam- sí, 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 sí. Así como Macho, eso es el coro brillante. que está detrás es genial, es brillante. No, macho, es que esta película, yo no creí que fuese posible, pero esta película es mucho más violenta y la trama es mucho más oscura que la anterior con los nazis. Es Exacto. genial, porque en esta película, cuando se meten en el templo, vos no sabés si van a salir de ahí, porque el film te lo muestra de esa manera, no sabés cómo carajo van a salir de ahí, porque todas las escenas apuntan a que están no solo atrapados, sino que están siendo prisioneros. Es que Y, las partes de acción involucran ya sea una aventura, el uso vamos a decir, instinto, cuando van, por ejemplo, en el riel, en las vías, perdón, no sí, en los carros que en los cargaban carros las piedras. exacto. Hasta el escape del túnel cuando inundan todo. Es la escena de las peleas, involucran al adulto con el menor. Te ven a Indiana pegándole al fiera y al niño pegándole al otro. Sí, 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 En co- es que se complementan, ¿entendés? Se sí, complementan de forma genial. no, es que esta película está genial. Tiene, creo que a esta le hicieron un poco con un poco más de humor que la anterior. Sí. Tenían que meter algo de humor para cortar con tanta cosa oscura, porque, macho, si removes el humor, queda una película Sí, muy completamente violenta. bizarra, sí, 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 sí. La verdad que en eso Este, te la, doy toda la razón. la escena del almuerzo con los bichos vivos arriba de la mesa. Sí. Sí, sí, Oh, sí, 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 sí. llegó el postre, sesos de mono, y abre la cabeza del mono y todos los sesos con hielo adentro. What? Claro, Genial, genial. sí. Me encanta la película, me encanta. Por debajo de el anterior film, pero me encanta. No, obviamente, si vamos a darle una escala, y creo que sería lo ideal, para mí por encima de ellas está eh, La Última Cruzada, Sí, eh, la del Arca y por último El Templo. sí, concuerdo, concuerdo. Porque la verdad que la última con Sean Connery, la verdad que reúne todo lo de las anteriores. Sí, Y obviamente creo que si hubieran metido a la rubia en la última no iba a ser lo mismo. no, no cuadraba, porque es como te digo, la rubia aquí es un personaje que está más de relleno que otra cosa. Porque, sinceramente, no aporta nada de auténtico valor en la trama, no como Marion. Claro. Este, así que no, para mí es un estorbo en las escenas. Y no es nada en contra de la actriz, sino en cómo dirigieron No, y escribieron el personaje. obviamente no es en contra de la actriz, pero no le pegó en este. Vamos a decir, la culpa de esto es obviamente de los que armaron el guión. Sí,
¿no? Porque no es culpa de ella ni es culpa de la actriz, sino cómo la quisieron interpretar. Tal vez le quisieron dar ese toque de que alguien que no está acostumbrado, alguien que no... Pero para los que veníamos de la primera, nos golpeó. Tal vez si esto hubiera sido la primera, desde un comienzo, Tal, tal vez, sí, ahí porque hubiera ahí sí cambiado veríamos todo una el contexto. evolución. Claro, hubiera cambiado todo el contexto. Ahí, no sé, en una de esas hasta la defenderíamos, ¿entendés? Sí, muy seguramente. Y de hecho, si que el que nunca haya visto Indiana Jones y vea estas películas en el orden cronológico dentro de las épocas en las cuales ocurre en el film, ahí Ahí sí se va a sí, ver una evolución. sí. Pero si la ves como salieron las películas al cine, ves una actriz bien fuerte a la Sigourney Weaver, que está genial, y en la segunda película una actriz cualquiera que, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, Sí, como que queda, eh, queda mal. queda mal. Pero en fin, insisto, la escena del templo, todo lo que ocurre adentro del templo, 10 de 10 Sí, mínimo. sí, 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 sí. 10 de 10. Además, en todo te ponen entre que hay trampas, en que tenés que resolver un acertijo, de cómo abrís un pasadizo. Eh, Sí, 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 es básicamente una live action de un videojuego tipo Tomb Raider. O sea, abrir pasadizo, pasar por tal sector, encontrar tal ítem, abrir tal compuerta. sí, Y sí, está sí. bien, porque tiene sentido. El templo estaba construido de esa manera. Pero con lo que yo me quedo es el hecho de que no tuvieron censura alguna y si tenían que mostrar niños esclavos los mostraban, si tenían que mostrar niños siendo, sufriendo una cirugía cardíaca sin anestesia, lo mostraban. Si tenían que mostrar niños intentando asesinar a otras personas, lo mostraban. Sí, sí, Y eso está sí. genial, porque le da credibilidad a lo retorcido que está ocurriendo dentro de esa secta que se instaló en el templo. Claro que sí. Acá, por ejemplo, podemos ver algo realmente en esta clase de película que la tomamos como una película de aventura. La verdad es que fueron nominados por su trabajo, ¿no? A los premios Saturn del cine de fantasía y terror. En lo Porque, segundo lo entiendo. y obviamente, y eso es genial, ¿entendés? De que sea una película que no es del género, pero que logra captar el suspenso y el horror, ¿no? Que se puede estar, vamos a decir, no sé cómo explicarlo, pero es genial, ¿entendés? Digo, Sí, es que la película tiene un montón de escenas que caen dentro del género del horror. claro que Nada sí. más con lo que sucede con los menores de edad, con los niños dentro del templo, eso ya más que suficiente. Y cosas que películas que se jactaban de terror Ah, no se pero atrevieron a obviamente mostrar. con los sacrificios nomás. Por eso los sacrificios, eso está genial que lo Que hayan antes, hecho, porque antes, le del, da, antes del sacrificio era una tortura sin tamaño, porque hundirte en lava hirviendo, ¿no? Te vas a quemar, obviamente, metros antes. obvio, obvio. Bueno, Pablo, Por yo eso te no sé, digo, digo, El Templo de la Perdición es una buena película en comparación con la anterior. Le doy en estas, estamos hablando de solamente englobando Indiana Jones, ujú, le daría un 7 de 10. No, porque tiene vamos a decir, no es perfecta como la anterior. Digo, no, acá tiene sus errores de cómo creo que la dejaron pasar por alto por ser una película de aventura más que nada, que es por ejemplo lo que mencioné anteriormente, cuando por ejemplo atan a Indiana a la camilla aquella, ¿te acordás? Y lo empiezan a bajar lentamente rumbo a la lava hirviendo, ¿no? Y vuelve solamente sudando. Que ujú, obviamente el acero, el metal que había allí, tenía que haberle dejado marcas en todo el cuerpo, entre otras ujú. tantas cosas más.
Sí, está. Si hubiera Y dejado tal, marcas serían permanentes. obviamente y no Podría vamos tercera a, y película. no vamos a entrar en más detalles, sino que es una película bastante... Es una película de aventura, ¿no? Bastante interesante, bastante bien hecha, eh, saliendo de algo más formal de que Los Cazadores del Arca, ¿no? Porque Los Cazadores del Arca era como una película más seria, tal vez simplemente porque estaban los nazis involucrados, Ujú. pero Sí, puede ser. para Eh, mí es una película que vale la pena mirar, no dejarla de lado, porque entre la trilogía no es de la, vamos a decir, entre las películas, entre la saga de Indiana Jones no es la peor, no, por lejos no lo es. pero Eh, ya dimos el orden en la trilogía. En realidad, quieras o no, siempre va a estar por encima, para mi gusto, La Última Cruzada, Los Cazadores del Arca en primer puesto y en segundo puesto. Ujú. Sí, eso lo concuerdo. Este film lo que pasa es que pecó por no mantener el espíritu aventurero de perfil bajo que trajo la anterior película en sí. En esta se arriesgaron más, fueron más por lo gore, más por mostrar una trama de una secta muy violenta y que te mostraba hasta qué grado de degeneración puede llegar el ser humano. Claro, O esa fue sea, una de las algo que es críticas grandes que tuvieron, eh, que, que podía ser demasiado intensa para los hijos, ¿no? Eh, También en una de las críticas decía que ningún padre debería permitir que sus hijos vean esta clase de películas traumatizadoras. ¿de qué hablan? Yo la vi cuando tenía 8 9 años y no me traumatizó. Claro, yo sé, también decían que podría ser una forma cinematográfica de maltrato infantil. Todo esto incluyó Mm, la crítica de cómo la recibieron, ¿entendés? No mm. los críticos en sí, sino el público en general. Y es ahí cuando nace el PEGI 13, que tiene que estar con los padres para poder, Ver la película. para que Sí, puedan claro, explicarle cuáles son los pros y contras. o para cortarle las escenas, pero fue una forma de sacarse de encima a la gente común y corriente o la gente que suele criticar sin siquiera ponerse a pensar en el contexto de lo que están viendo. Pero bueno, Claro que sí. este film yo le doy un 8 clavado por dos razones. El maldito templo, junto con todo lo que se atrevieron a mostrar, que no censuraron, que está genial, aplaudo eso. Y segundo, por el soundtrack, que la música que compuso John Williams exclusivamente para el templo en sí, de lo mejor, junto con el tema del arca, lo mejor. Bien, Pablo. Entonces le damos el cierre acá, que para mí es 100% recomendable. Le diste un punto más que yo. Y bueno, yo me despido y los dejo con Pablo para que les haga el cierre y que diga su opinión si quiere agregarle algo más. Pues ni mucho más, la verdad. Es una película que vale la pena verla, a pesar de que la crítica en sí la ha querido dejar como que es un film que se puede saltear y de ir de la primera a la tercera, pero yo sinceramente les digo, hay cosas en este film, en la inmensa mayoría de la película, que no van a ver ni han visto jamás en otros films, ni siquiera de horror o suspenso. Por ende, el Templo de la Perdición es literalmente el maldito templo de la perdición y vale la pena ser visto. Sin más cargar, les ha hablado a Pablo, pero antes de irme, recuerden darle el suscribirse, el like, la campanita y pasarnos sus dineros por PayPal si les gusta el contenido que han visto. Sin más que agregar, eh, gracias por sintonizar Random Stage.